Sí, sí, profe, buenos días. Sí, buenos días. ¿Puede usted encender iniciar la grabación, por favor? Sí, profe, ya la inicié. Ah, está bien. Ah, sí, mire, ya apareció. Bueno, pues buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Antes de continuar con lo que estábamos viendo, ayer me quedé intranquilo porque pienso que quedaron dudas en relación a cómo deben proceder para efectos de esta segunda parte de la práctica siembra más trasplante, es decir, en relación al trasplante, porque por no distribuí bien el tiempo, me fui muy precipitado y bueno, a mí me queda muy claro, pero a quienes les debe quedar claro es a ustedes. Entonces, ¿cómo podemos proceder, jefe? Ayúdeme tantito. Esperamos a que me hagan preguntas, pero son ustedes muy callados y se quedan ustedes con muchas dudas. O, o lo explico otra vez, jefe. Usted ilústreme. De hecho, me gustaría que si lo podría explicar de nuevo, profe, porque yo tengo Ok. duda respecto específicamente al tratamiento 5, pero pues sería preferente Está bien. explicarlo. También usted propone que explique también lo relativo a lo que es el trasplante, los daños que se le causan a la planta, etcétera. O eso sí quedó más o menos clarito. No expliqué mucho. Nada más mencioné los daños mecánicos, la deshidratación, etcétera. Los daños que se le causan a la plantita o a la plantulita cuando se hace el trasplante. ¿Eso quedó más o menos claro o tampoco quedó claro, jefe? Quedó más o menos claro, pero digo que una Sí, repasadita que estaría bien. bueno, está bien. Pues vamos haciéndole caso al jefe de grupo y de hecho para eso le estoy pidiendo su apoyo. Yo le agradezco, jefe. Vamos voy a repetir. Ahora, pues, ni modo, aunque le dediquemos tiempo de teoría a esto, pero creo que es importante porque ustedes ya tienen que hacer esa parte de la práctica, lo que es el trasplante, la parte B. Bien, pues buenos días, jóvenes, otra vez. Eh, Voy a explicar otra vez lo relativo a la parte B de la práctica de siembra más trasplante. Entonces, antes de darle instrucciones a ustedes sobre lo que tienen que hacer, quisiera hablarles un poquito sobre lo que es el trasplante. Voy a ir marcando aquí. Voy a poner con letra más grande, permítanme ustedes. Tal vez no se alcance a ver. A ver, con 150. Jefe, ¿se alcanza a ver más o menos las letras que estoy aquí de lo que les compartí? Sí, profe. Bien, pues buenos días otra vez por cuarta vez. Y bueno, entonces yo les comentaba que el trasplante es una práctica que se hace en algunas técnicas de propagación por semilla y que consiste en cambiar de sustrato y cambiar de recipiente a una planta. Ayer dije que fue cambiar de lugar una planta. Efectivamente, pues al final de cuentas implica las dos cosas. Eh, y cambiar el sistema radical del sustrato que lo está rodeando normalmente y cambiar normalmente del lugar a la planta. Bien, esa práctica de trasplante puede implicar, jóvenes, puede no hacerlo, pero puede implicar daños severos a la planta, daños de varios tipos. Por ejemplo, se le pueden causar daños mecánicos causados por la manipulación. Recuerden ustedes que cuando hacemos un trasplante, o imagínense ustedes que cuando hacemos un trasplante, tenemos que extraer a la planta de donde estaba, tenemos que quitarla de donde estaba, para lo cual primeramente la agarramos. Imagínense, tómense con la mano derecha, tómense cualquier dedo de su mano izquierda y antes de jalarla, antes de jalar su dedo, tienen que apretarlo. Si no lo aprietan, no lo pueden jalar, entonces lo tienen que apretar y dicen ustedes, bueno, pues es una presión muy suavecita. Sí, para el dedo de ustedes es muy suavecito, realmente no se están causando daños, pero para una plantita que tiene poquitos días de nacida, que no tiene tejidos muy fuertes, se le pueden causar daños muy, muy intensos, que consisten en el rompimiento, por ejemplo, de haces vasculares, de tejidos parenquimatosos, que hace que la planta produzca mucho etileno. Bien,
y eso dificulta el rompimiento de haces vasculares, dificulta el transporte de agua, minerales, hormonas y un montón de cosas que necesita esa plantita distribuir adecuadamente, y no lo va a hacer por el rompimiento de esos haces vasculares, sobre todo de los haces vasculares, pero el rompimiento de muchísimos otros tejidos. Adicionalmente, es muy común que las personas no tengan cuidado con las plantitas y las dejan por un periodo de tiempo, pues que pareciera que es breve, tal vez 5 minutos, pero eso es suficiente para que se deshidrate. Si la planta se queda expuesta a los rayos del sol, y va a dificultar, va a disminuir el contenido hídrico de la planta, y también va a provocar que se sintetice etileno, entre otras cosas. El hecho de que la planta adicionalmente sea susceptible, porque no tiene características que le permitan soportar todo ese maltrato. Si ustedes le hacen eso, si jalan una planta ya grande, digamos que mida, vamos a poner un frutal que mida 3 metros de altura, si lo jalan con la misma fuerza con la que jalaron a la plantita, no le van a causar nada. Si la dejan, bueno, si la dejan con la raíz expuesta a los rayos del sol, sí le van a causar daño a esa plantita, definitivamente, pero los daños mecánicos no van a ser importantes. Pero ¿por qué estas plantitas son tan delicadas? Por varias razones. Una de esas razones por las cuales esas plantitas que ustedes van a trasplantar, sobre todo, por ejemplo, el caso de las hortalizas, en el caso de plantas que fueron propagadas por micropropagación, o el caso de algunos frutales, cuando son plantas propagadas por semilla y tienen una corta edad, es que, entre otras cosas, no tienen tejidos de resistencia que les permitan tolerar esos esfuerzos mecánicos. Su colénquima, ustedes saben que los tejidos de resistencia son el colénquima y el esclerénquima principalmente, no se han desarrollado fuertemente, entonces no le dan fortaleza a la planta para soportar los esfuerzos de tensión, es decir, jalones, por ejemplo, o presión, es decir, cuando ustedes aprietan una plantita con los dedos, por ejemplo. Tampoco tienen, si fuera propagada en un vivero, tampoco tienen los mecanismos, no han desarrollado los mecanismos para responder rápidamente a las limitaciones que van a tener en el terreno definitivo. En el vivero ustedes podían regar a la planta 2, 3 veces al día si querían, le daban la sombra que querían, pero ya en el terreno definitivo ya es muy difícil, saldría muy caro y no es viable darle esas mismas condiciones a la planta. Entonces, el agua del suelo normalmente es menor, el agua del aire, el contenido de agua en el aire también es menor. Los rayos del sol le van a pegar con toda la intensidad, no le vamos a poder dar sombra, y la plantita muchas veces responde, bueno, no tiene capacidad para responder muy adecuadamente a esas condiciones. ¿Por qué? Porque tiene una cutícula delgada, porque no tiene control estomático, porque no tiene los haces vasculares que le permitan tolerar los daños mecánicos, porque no tolera esas condiciones ambientales de manera adecuada y va a sufrir muchos daños. Entre otros casos, entre otras cosas, repito, se van a romper los haces vasculares, se van a romper otros tejidos, se va a deshidratar, deja de crecer los meristemos. Cuando el contenido hídrico de las plantas se disminuye, una de las primeras respuestas que tiene la plantita o la plantulita en su caso, es que los meristemos dejan de crecer, entonces se va a retrasar el crecimiento, y adicionalmente en algunas plantas se puede presentar la diferenciación floral por efecto de la síntesis de etileno. Algunos dirían, pues es bueno, ¿no?, que ya produzca flores, entonces ya que exprese su rendimiento. Pues no, porque son tan pequeños que todavía no han generado un aparato fotosintético que les haya permitido, que les permita mantener la producción de fruto o de las semillas que estamos buscando de esa planta. Entonces los rendimientos se van a manifestar pues de una manera indeseable para nosotros los productores, es decir, los rendimientos van a bajar. Adicionalmente, con los daños mecánicos, con las heridas que le estamos causando, eh, eh, el rompimiento de la cutícula, de la epidermis, etcétera, que le estamos haciendo, estamos favoreciendo la entrada de patógenos, jóvenes. Entonces, pues no es deseable también esa situación. Entonces,
debemos identificar que cuando hacemos el trasplante, antes del trasplante incluso, durante el trasplante y después del trasplante debemos hacer ciertas prácticas culturales para evitar esos daños. No, pero es que no tienen que ser tan delicadas las plantas, pues lo son, jóvenes, y sí podemos cambiar eso, pero necesitamos realizar ciertas prácticas que nos permitan cambiar el que sean tan delicadas. Tenemos que exponerlas, entre otras cosas, a las condiciones ambientales para que ellas adquieran la habilidad fisiológica, anatómica, morfológica de soportar esas condiciones ambientales desfavorables. Bien, una de las cosas que podemos hacer es precisamente la aclimatación. Ya habíamos comentado qué es la aclimatación ayer. Imagínense ustedes que tienen una planta en el vivero, lo tienen en un almácigo, en una cama fría, o lo tienen en charolas múltiples, por ejemplo, que sería la mejor opción. La aclimatación consiste en que durante un periodo de 5, normalmente de 5 a 10 días, ustedes le van a disminuir, pues, significativamente las condiciones favorables que tiene. Es decir, le van a disminuir, sobre todo disminuyen dos cosas, la sombra y la cantidad de agua que va a haber en el suelo. Con eso también van a disminuir la cantidad de agua que hay en el aire. Recuerden ustedes que con la evaporación pues se incrementa la humedad relativa también. Entonces, si en el suelo hay poca agua o hay menos agua, también en el aire va a haber menos agua y entonces la planta va a tener mayor control estomático, va a generar los tejidos de resistencia, curiosamente, de ciertas condiciones, no de sequía, pero sí de menor contenido hídrico, causa que las plantas produzcan más tejidos de resistencia, entre otros que fortalezcan el xilema y el floema, que son tejidos vasculares, pero también se constituyen como tejidos de resistencia. Entonces, la aclimatación también se le llama endurecimiento. Es una práctica que nosotros debemos hacer antes del trasplante. ¿Qué otra cosa debemos hacer para no causarle tantos daños a la planta? Tenemos ahí donde están en el vivero, por ejemplo, en la cama fría, en el almácigo, debemos mojar el suelo para que este suelo no retenga con mucha fuerza a las plantitas y podamos extraerlas sin someter a las plantitas a un esfuerzo mecánico grande que le pueda causar que se rompan las raíces. Déjenme ver si hay preguntas. Si tienen preguntas, me las pueden hacer, por favor. Entonces mojamos nosotros el suelo poquito antes de que hagamos el trasplante, de que hagamos la extracción de las plantas. Y la extracción de las plantas la tenemos que hacer lentamente, jóvenes, y suave, sin apretar mucho a las plantas, sin darle jalones fuertes, porque no vamos a necesitarlo. Si el suelo está húmedo, no necesitamos hacer mucha fuerza en las plantas. Bueno, pues no llevemos tanta prisa. Hagamos una extracción lenta y suave. Después ya cuando tengamos que transportar a las plantas, protejámosla con sombra, humectémosle, agreguémosle agua que esté en un ambiente húmedo, muy húmedo, las plantitas para que no sufran una deshidratación durante el transporte y además no las sometamos a esas plantitas a esfuerzos mecánicos, sobre todo de presión, es decir, no hagamos montones muy grandes de plantitas que se causen daños las que están arriba, las que están abajo, o no nos acostemos en esas plantitas durante el trasplante en la camioneta, por ejemplo, ¿verdad? Posteriormente, el trasplante tiene que ser rápido. Las plantitas no deben estar mucho tiempo, o debemos evitar que las plantas estén mucho tiempo entre la extracción y la colocación en el terreno definitivo otra vez. Claro, si ustedes tienen que traer esas plantitas, por ejemplo, de Morelos, pues las van a traer en la camioneta. Bueno, pues tráiganlas, mojándolas, que no estén sometidas a la deshidratación, a altas temperaturas del sol, a esfuerzos mecánicos. También le pueden hacer ustedes poda de raíces a las plantitas. La poda de raíces favorece la aparición de nuevas raíces y además nos facilita el trasplante, ¿sí? Entonces es adecuado hacer poda de raíces para que tengan un tamaño relativamente pequeño las raíces y eso propicia una rebrotación de las raíces. Después vamos a explicar fisiológicamente eso cómo funciona. El trasplante, pues háganlo sin hacer muchos daños mecánicos a las plantas con el fin de que no produzcan mucho etileno. Recuerden ustedes que el etileno, si bien es una hormona
que se produce cuando se le causa cualquier tipo de daños a la planta. Casi cualquier tipo de efecto que se ejerza sobre la planta favorece la síntesis de etileno, y las grandes concentraciones de etileno en la planta pueden causar que la raíz no absorba agua, aunque esté en un ambiente húmedo, no absorba agua, y que los estomas se abran muy fuertemente, aunque el contenido hídrico de la planta sea bajo. Entonces eso nos puede conducir a la deshidratación de la planta, en el caso extremo, a la muerte de la misma, o al menos a la alteración anatómica, morfológica y a ciertas limitaciones fisiológicas que va a tener la planta el resto de su vida. No queremos eso, entonces no le causemos tanto daño a la planta. Podemos hacer el trasplante, además, en un suelo que ya esté húmedo, o que si va a estar seco, rápidamente hagamos nosotros el riego para que la plantita no tenga que deshidratarse más. Recuerden ustedes que ya habíamos platicado que el agua sí puede salir de la planta hacia el suelo, hacia el sustrato. No permitamos eso. Si por comodidad o por facilidad ustedes hacen el trasplante en un sustrato, en un suelo seco, inmediatamente tienen que regar. Digamos, a los pocos segundos tienen que regar. Y de preferencia, pues apliquen fungicidas. Sobre eso platicaremos posteriormente en teoría. Diremos que fungicidas, etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no les haya quedado claro sobre lo que... diga usted, jefe. Tengo una duda. Dígame. Cuando estaba en Prope, en Urusa, mi maestro este, de producción agrícola me comentó que no es bueno al momento de hacer el trasplante, que el aire también afecta, o sea que si se airean, por decirlo así, las raíces, también provoca que pues al hacer el trasplante se marchiten o se mueran las plantas. Y quiero saber si tiene que ver. No es la aireación lo que le causa el mayor daño, es la deshidratación. Las raíces están hechas para vivir en un ambiente húmedo, que es el suelo, y normalmente con un contenido relativamente alto de humedad. Cuando en el suelo, aunque nosotros no las aireemos, es decir, que no las expongamos al aire, pero que hacemos que el suelo no tenga la suficiente humedad, o sea, deshidratamos el suelo, o el solito del suelo al ir perdiendo humedad, las raíces van sufriendo mucho. Y de hecho, una de las raíces que sufren mucho, bueno, el tipo de raíces que sufren más son las raíces con crecimiento primario. ¿Cuáles son esas? Pues las que no han tenido tiempo para engrosar, o para engrosar mucho, que todavía tienen un cambio vascular muy incipiente, o que todavía no lo tienen. Y las plantitas que se trasplantan, por ejemplo, de hortalizas, y en el primer trasplante que se hace en los frutales, y en algunas ornamentales, las plantitas casi nada más tienen raíces con crecimiento primario, que son muy susceptibles precisamente a los daños causados por la deshidratación. El aire no les hace daño. Bueno, el único daño que les hace el aire es deshidratarlas. Realmente la oxidación no es un daño que se presente cuando se airean. Entonces, ¿cuál es el daño realmente que sucede? La deshidratación de las raíces, que es un daño tremendo que puede causar la muerte de las plantitas. Por ese lado más que nada. Gustavo Hernández. ¿Cómo podemos saber qué tanta raíz debemos eliminar a la hora de la poda de raíces? Eso, mire, compañero, usted acaba de hacer una pregunta importantísima. Y la respuesta es que no sé. Depende del tamaño de la parte aérea, depende de la cantidad de hojas, de yemas, de ramas que tenga que mantener la raíz, que va a ser el tamaño de la raíz que se necesita para, para mantener esa parte aérea. Entonces, lo que tiene usted que hacer son pequeños experimentitos, así como los hicimos con las semillitas que ustedes pusieron, y que le pusieron en varias condiciones variantes. Pues así tienen ustedes que hacer. A ver, a estas plantitas, a estas 10 plantitas, les voy a dejar todas las raíces que tienen. A estas otras plantitas les voy a quitar una cuarta parte. A estas otras les voy a quitar 2/4 partes, es decir, la mitad. A estas plantitas les voy a quitar 3/4 partes. Y a ver cuál de ellas tiene el mejor crecimiento, o voy a ver qué grupo de plantas empieza a mostrar síntomas
pues de marchitamiento o de falta de crecimiento, etcétera. Tiene que hacer usted un experimento. No por nada están llevando ustedes el curso de diseños experimentales, donde ustedes tienen que contestarse un montón de preguntas, pero cuya respuesta no saben. Pero las plantitas sí se los pueden decir. Pues pongan un experimento tal vez completamente al azar en el que ponen unos 3, 4 tratamientos, y un tratamiento de ellos es no quitarle nada de raíz, no podar nada de raíz a las plantas, y usted va a tener una idea muy precisa, compañero, de cuánto es lo que las plantitas soportan o cuánto es lo adecuado que las plantitas deban de recibir de poda. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profesor. Bueno, entonces la respuesta es específicamente a esa pregunta, no lo sé. Cada tamaño de plantas y cada condición anatómico-morfológica, fisiológica, hace que esa variable, que es el tamaño de la raíz, el porcentaje de raíz que vamos a dejar, sea variable. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Más bien, van a hacer ustedes en esta práctica. Antiguamente, cuando hacíamos las prácticas presenciales, pues lo hacíamos todo ahí en el campo. Yo les daba los materiales, les daba la herramienta, pero ahora no es posible hacerlo. Ahora lo van a tener que hacer ustedes. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es formar equipos. Ya dijimos que ustedes van a formar 9 equipos de 5 personas. Las personas que queden excluidas de estos equipos de estos 9 equipos, no va a haber 10 equipos, nada más van a ser 9 equipos. Las personas que queden excluidas de estos 9 equipos, oiga, profe, pero es que somos 6, ¿alcanzamos a formar otro equipo? No van a formar otro equipo. Esas personas que fueron excluidas podrán unirse al equipo que quieran. No es que el resto del equipo los acepte, no. Los que están excluidos hasta ese momento, por la razón que sea, pueden decidir en qué equipo se van a quedar, ¿sale? Entonces, el jefe de grupo ya dijo que él me va a hacer favor de recibir el listado de los nombres de los alumnos que conforman a estos 9 equipos. Si seguimos en lo mismo, jefe, si me hace usted favor. Sí, profe. Pues entonces formen sus equipos, ya sea que se queden después de esta clase o que se reúnan posteriormente, pónganse de acuerdo, o por número de lista, como ustedes quieren, pero formen 9 equipos. Nada más va a haber 9 equipos. Bien. ¿Qué material vegetal van a utilizar para esta práctica? Van a utilizar las plantitas que resultaron de la siembra de las semillas extra que les dije que sembraran. Yo les dije que sembraran, creo que 30 a 50 semillitas, no recuerdo muy bien. Esas les pueden alcanzar perfectamente para hacer, para participar en esta práctica. Ahora, ay, profe, es que no pusimos esas semillitas. Bueno, pues entonces utilicen las plantitas que sembraron ustedes para los experimentos de la parte A de siembra. Si es que les sirven, porque por ejemplo para las que probaron profundidades, posiblemente solamente las profundidades de 2, de 5 y de 7 centímetros les puedan servir, y tal vez las de 7 centímetros no. Pero ya tendrán ustedes que tomar sus decisiones. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, con todo el grupo van a elaborar ustedes, van a constituir un experimento que se va a constituir de 10 tratamientos. Es un experimento simple, ¿sí? No tiene que ser un experimento factorial ni por el estilo. Ni de otro tipo. Bien, entonces va a ser un experimento simple con 10 tratamientos. Los 10 tratamientos son los que están aquí abajo y van a tener 10 repeticiones por cada tratamiento y van a tener una planta por unidad experimental. Es decir, al final de cuentas van a ser 10 plantas por tratamiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿No? Bien. Y debido a que cada equipo va a ver cuáles son los efectos de un tratamiento. Por ejemplo, el equipo que tenga el tratamiento 4, pues tiene que contrastar contra otro tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que todos van a utilizar para contrastar, para comparar?
El tratamiento 1. El tratamiento 1 es el testigo, jóvenes. Al tratamiento 1 le vamos a dar un manejo, a las plantas del tratamiento 1 les vamos a dar un manejo normal, más o menos adecuado, ¿sí? Y todos van a utilizar, todos los equipos van a comparar el tratamiento 1 con el otro tratamiento que les toque, que puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 o el 10, ¿sí? Entonces, todos los equipos van a tener dos tratamientos. Uno de ese tratamiento es el tratamiento 1. El otro tratamiento, después lo vamos a asignar. Bien. A las plantas del tratamiento 1 le van a dar el manejo general. ¿Cuál es el manejo general? Pues ya hicieron la siembra, eso ya no lo vamos a discutir. Los riegos tienen que ser abundantes, jóvenes, sin que encharquen, sin que sean excesivos, tienen que ser suficientes para producir las plantas. Esto es en la producción de las plantas y posteriormente también, una vez que hagan el trasplante, también los riegos tienen que ser abundantes sin que se encharquen. Antes de hacer el trasplante, a todos los tratamientos, incluido el testigo, bueno, al testigo se le va a dar una aclimatación de 4 días en la que ustedes van a someter a la planta a disminuciones de los riegos, a disminuciones de la sombra que le vayan a dar, ¿sí? Humectación del suelo antes de la extracción. Van a mojar el suelo antes de extraer las plantas. No creo que tenga que explicar eso, ya lo expliqué. La extracción la harán por el método de derivación. Eso sí se los tengo que indicar cuál es. Y déjenme ver a ver si tengo una transparencia para mostrarles a ustedes. Déjenme ver. Espacio por semilla. Déjenme ver a ver si es este. Permítanme ustedes. Ayer ya no las busqué porque andaba muy apurado, pero ahorita podemos recurrir a las fotografías de teoría y ahorita se los muestro. Permítanme ustedes. Este es el 10. Vámonos con el 11. Ah, bien. Parece ser que sí. Parece que tengo esta transparencia que nos puede servir un poco. A ver, se las voy a compartir. Esta transparencia. ¿Cómo es el método de derivación para extraer las plantas? Es muy fácil, es muy sencillito. Realmente la explicación es más difícil que hacerlo. Vean ustedes, miren, ustedes existen dos maneras de extraer las plantas del almácigo, de la cama fría, de la charola donde ustedes la tienen. Una de ellas es que tienen su plantita. ¿Sí se alcanza a ver, jefe, los diagramas? No le oí, nada más dígame sí o dígame no. Sí. Bien, gracias. Entonces tenemos a la plantita ahí en el sustrato, aquí en el vivero. Para extraerla, ustedes nada más la toman aquí de su tallito y la jalan para arriba. Pues esperemos que no la jalen muy fuerte, ¿verdad? Pero eso le causa daños normalmente. ¿De qué manera podemos disminuir esos daños? Ustedes hacen una zanjita por un lado, lo que ya les decía en la clase pasada. Y después, bueno, humedecen el sustrato está húmedo. Hacen una zanjita en un lado, Después clavan ustedes su mano o una herramienta que puede ser una pala, una palita, un bieldo o dielgo, como le digan ustedes, como acostumbren decirle, una herramienta, un palo, una estaca, la clavan del otro lado de la planta. Bueno, no en la planta, no se la clavan a la planta, se la clavan en el sustrato, pero en el lado opuesto a donde ustedes hicieron esa zanjita. Ya la clavaron. Y una vez que la clavaron, van a realizar movimientos, sobre todo hacia la planta y hacia el otro lado, y con eso van a lograr romper la estructura del sustrato. Y eso va a ayudar
a que la plantita no quede retenida por el sustrato que está rodeando las raíces, de tal manera que ustedes jalan a la plantita sin someterla a esfuerzos mecánicos, o al menos el esfuerzo mecánico que necesitan para extraerla es mucho menos que cuando ustedes no rompen la estructura de ese sustrato, es decir, cuando utilizan el método del jalado simple. Aquí yo le llamé derivación porque se me ocurrió ese mugre nombre, pero consiste en romper la estructura clavando, ¿para qué hacen esta zanjita aquí? Para que permita este movimiento más, de una mayor manera. Se mueve, se rompe la estructura más fácilmente si hacen ustedes aquí esta zanjita. Cuando tienen ustedes varias hileras, al extraer esta planta, se deja una cavidad y las que están en la otra hilera, pues ya no tienen que hacerle esta zanjita porque ya está hecha, ¿no? Quiero que me pregunten, que disipen sus dudas de esta técnica que yo le llamo derivación. ¿Alguien no me entiende en qué consiste? Es demasiado simple, o sea, a ver, Adrián Álvarez, pregunte. Es que en la primera sí me trabo siempre porque no le entiendo cómo introducir la manita. ¿Cómo introducir qué? La mano. Pues nada más usando fuerza, compañero. Usted mete la mano al sustrato. Si la quiere meter extendida, métala extendida. Si la quiere meter con los dedos juntos, meta con los dedos juntos. Si la quiere meter formando un puño, métala, pero se le va a poner muy difícil. Lo que tiene usted que hacer es clavar un objeto en el sustrato, que puede ser su mano. Yo no le recomiendo que sea su mano. Puede ser una palita, una pala, puede ser un bieldo, puede ser, ¿qué otra cosa? Un asadón, no, es muy incómodo el asadón. Puede ser una pala o una palita de hortelano. Si saben que es una palita de hortelano, úsenla. Si no saben que es una palita de hortelano, no la usen. Puede ser una simple estaca, un simple palo que ustedes metan aquí, nada más utilizando su fuerza bruta. Y después la van a mover hacia la planta y hacia el lado opuesto de la planta, y con eso van a romper el sustrato, pero no las raíces. No claven la estaca así muy cerquita de la planta, no claven la mano o la pala muy cerca de la planta porque romperían demasiadas raíces. Nada más utilizando, va a clavar la pala, la mano, el instrumento que ustedes quieran, usando la fuerza bruta, compañero. ¿Más o menos queda claro? Sí, profesor, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Es demasiado sencillo, pero si tienen preguntas, pregúntenme. ¿No? Bueno, entonces dejo de compartirles eso y no jalen nada más sus plantitas. Hagan esto de rompimiento de la estructura. Con esta herramienta, hagan la zanjita, rompimiento de la estructura y la extracción de la planta, jalándola, pero ya la fuerza que se necesita es muy poquita y no le causan tantos daños mecánicos a la planta porque no el suelo, el sustrato o el suelo no va a poner mucha resistencia a la extracción y la van a extraer a raíz desnuda. ¿Sí? Si se le queda pegado un poquito de sustrato, déjenlo, no se lo quiten, déjenlo. Traten a todas las plantas de los dos experimentos de la misma manera, excepto con el tratamiento que le tienen ustedes para darle el tratamiento, ¿verdad? Déjenme regresar al... Dame. Es este. Entonces, hacen ustedes la extracción de la planta. ¿Quedó claro, jefe? Más o menos sí le quedó claro a usted cómo se hace la extracción de la planta. Sí, profe. Bien. La poda de raíces. Si las plantitas son relativamente pequeños, de unos 10, 15 centímetros, poden las raíces y déjenle unos 4 centímetros de longitud. Si las plantitas que ya deben tener unas 3 semanas son más grandes y tienen, por ejemplo, unos 20, 30 centímetros, déjenle más, tal vez unos 6, unos 8 centímetros de longitud a las raíces. Pódenlas con una tijera, jóvenes. No las poden ni con la mano, ni con un cuchillo, ni con un machete. Con unas tijeras, aunque sean las tijeras que tiene su mamá por ahí para alguna cosa. ¿Sale? Si no las quieren podar, no las poden. Está bien, no las poden. Antes de que hagan ustedes
la plantación de esas plantitas en el terreno definitivo, deberán darle un riego previo a ese terreno definitivo donde ustedes las van a trasplantar, o trasplántelas en el terreno, en el suelo seco, pero inmediatamente tienen que regar. ¿Quedó claro, jefe? Sí, profe. Vamos a suponer que dijo que sí. También tienen que elaborar una cepa. ¿Qué es una cepa? Tiene en el terreno definitivo donde ustedes van a colocar la plantita, donde la van a plantar, a donde la van a trasplantar, tiene que elaborar una cepa. ¿Qué es una cepa? Es una cavidad que le va a dar alojamiento a las raíces y también y se va a rellenar posteriormente también con el mismo sustrato del terreno definitivo. Y se hace en el terreno definitivo y lo pueden hacer esta cepa con una estaca, con un palo, con una pala, con sus manos, con su lengua, si ustedes quieren, con su piececito, con un zapato, con lo que se les pegue la gana. Yo les recomiendo que lo hagan ustedes, pues con una estaca o con una palita chiquita. Pero con una estaca es muy cómodo, sobre todo si van a trasplantar unas 10 o 15 hectáreas, que no es el caso. Lo pueden hacer con sus manecitas si ustedes quieren. Y después van a hacer la plantación. Van a colocar ustedes las raíces de la plantita en la cepa que ustedes hicieron y las raíces deben estar dirigidas hacia abajo. Y una vez que esté ahí la plantita, ustedes con la otra manecita la sostienen con una mano a la plantita y con la otra manecita le agregan sustrato a esa cavidad hasta que la llenan para que quede las raíces inmersas en ese sustrato que puede ser el suelo, ahí de ese terreno definitivo. Y después hacen ustedes una ligera compactación con sus deditos, no muy fuerte, nada más para que no haya exceso de aire en el sistema radical. Por alguna razón que no alcanzo a comprender, que no entiendo, no sé, y he leído mucho para verlo y nadie lo dice, a las plantitas nuevas no les gusta que haya mucho aire en las raíces, por alguna razón. Entonces, compacten ligeramente con 2 deditos, con 3 deditos, colóquenlos allí en la superficie del sustrato y aplasten tantito ligeramente. Y después apliquen agua, ya sea que el sustrato estaba seco o que el sustrato estaba húmedo, de todos modos apliquen agua. Hagan un riego. ¿Alguna pregunta de algo que no haya quedado claro de cómo van a hacer el trasplante de manera normal, es decir, con el manejo general? ¿No? ¿No hay preguntas? Parece que todo está muy, muy fácil y en realidad es muy fácil. Todo lo que vamos a hacer en este curso es tremendamente fácil. Lo único que va a ser tremendamente difícil, y no crean ustedes que va a estar difícil, van a estar tremendamente difícil son los exámenes. Bien, pero ahorita no estamos en eso. Entonces, todos los equipos van a tener el tratamiento 1. ¿Qué les van a hacer a estas plantitas del tratamiento 1? El manejo general, van a hacer el trasplante así como se les estoy indicando. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? El otro tratamiento va a ser alguno de los otros tratamientos del 2 al 10. Un equipo va a tener el tratamiento 2 que consiste en la defoliación de las plantas durante el trasplante. Hacen la extracción, le quitan ustedes las hojas de preferencia con unas tijeras, no se las arranquen con las manos, no se las corten con un cuchillo. Después explicaré por qué con el cuchillo siempre someten esfuerzos mecánicos, con la mano también someten esfuerzos mecánicos a la planta porque la tienen que agarrar con una mano, hacen fuerza, le jalan con la otra, no hacen una defoliación adecuada. Tienen que cortarlas con unas tijeras. ¿Preguntas? ¿No? Bien. El tratamiento 3. Aquellos que hagan el tratamiento 3 van a establecer el tratamiento 1 y el tratamiento 3. En el tratamiento 3 consiste en que a las plantitas no se les va a dar la fase previa de aclimatación. No le van a dar aclimatación y se acabó. El tratamiento 4 van a hacer una extracción rápida del suelo y ese suelo, perdón, una extracción rápida de la plantita desde el suelo, es decir, van a extraer a las plantitas del suelo,
pero no debieron haber hecho un riego antes de la extracción, sino que el suelo debe estar más o menos seco, ¿sí? Con bajo contenido de humedad. A ver cómo le hacen para tener ese bajo contenido de humedad. Y van a hacer la extracción rápida, es decir, la van a jalar. Ya quedan ustedes si hacen el método de derivación para extraerlas o no. Yo les sugiero que no usen el método de derivación, sino el método de jalado simple. Es decir, que no, pues es que ya no hay otra manera de decirlo. No usen el método de derivación. Jalen de manera simple, rápida a las plantitas y sáquenlas del suelo en el que estaban con un bajo contenido de humedad, ese suelo. ¿Preguntas? ¿No? Bien. El tratamiento 5. Extraen ustedes las plantas, las exponen a los rayos directos del sol durante 30 minutos y después las plantan. Eso es decir, suponiendo que a las plantas las están sometiendo a, pues a un descuido, ¿verdad? Que es someterlas al sol. ¿Preguntas? ¿No? El tratamiento 6 consiste en que van a someter a las plantitas después de haberlas extraído de su almácigo, de su charola múltiple, de su charola comunal, de su almácigo. Les van a aplicar un peso de aproximadamente 20 kilogramos. Lo pueden lograr aproximadamente pisando con la planta del pie o poniendo una piedra o poniendo un objeto que más o menos pese 20 kilogramos, encima de ellos le colocan el peso, la dejan 2, 3 segundos y quitan ese peso de las plantitas. No se lo dejen caer, simplemente es el peso, no es el golpe del objeto, simplemente colóquensela con cuidado a la plantita y vamos a ver qué efectos tiene esta presión sobre las plantitas, porque va a ser nada más unos 2, 3 segundos. ¿Preguntas? ¿No? El tratamiento 7 consiste en que van a hacer el trasplante y van a dejar las raíces dobladas hacia arriba, pero van a estar cubiertas por el suelo o por el sustrato que ustedes utilizan. No van a quedar expuestas las raíces, pero van a quedar dobladas hacia arriba, que es una manera como a veces se hace en el campo. Y vamos a ver si eso impone ciertos daños a la planta. El tratamiento 8 consiste en que el trasplante de las plantas se va a hacer con las raíces dobladas hacia arriba, vueltas hacia arriba, como ustedes le quieran llamar, pero la mitad de las raíces o del sistema radical de esa plantita va a quedar expuesta al aire. Va a quedar expuesta al aire. Aquí vamos a simular que se está haciendo un mal trasplante, que lo están haciendo de manera rápida, metiendo las plantitas, nada más clavándolas ahí en el sustrato y dejando a las raíces expuestas al aire. ¿Preguntas? ¿No? Bien. El tratamiento 9 consiste en que ustedes van a hacer el trasplante a un suelo seco y no van a regar inmediatamente, sino que van a dejar el suelo seco durante 3 horas y después de esas 3 horas van a regar. A las 3 horas ustedes van a dar el primer riego a esas plantitas que ya están trasplantadas. Vamos a simular que manejaron ustedes el riego deficiente, que hicieron un trasplante en seco, que también se puede hacer, pero es inadecuado dejar a las plantitas tanto tiempo con el sustrato seco, con el suelo seco. Y por último, el tratamiento 10 lo van a hacer ustedes aplicándole sombra a las plantas que las van a trasplantar ustedes y les van a dar sombra. ¿Con qué, profesor? Con lo que se les pegue la gana. Si quieren ustedes quedarse parados ahí durante 3 días, quédense parados ahí durante 3 días dándole sombra a las plantas. Le pueden poner un costal sostenido por unas varas, le pueden ustedes poner una malla sombra, pueden contratar un helicóptero. No, el helicóptero arroja mucho viento hacia abajo, no, el helicóptero no. Pueden contratar a un negro que esté ahí dándole sombra a las plantas. Como a ustedes se les pegue la gana, pero las plantitas tienen que estar bajo sombra durante 3 días después del trasplante. ¿Preguntas que tengan ustedes? ¿No? Bien, entonces el jefe de grupo me va a hacer favor de recibir el listado de los equipos que ustedes formaron y el jefe de grupo les va a decir
qué tratamiento les toca, del 2 al 10. Son 9 tratamientos, son 9 equipos, los vas a distribuir como al jefe de grupo se le pegue la gana y les va a decir, a ustedes les toca, a este equipo le toca el tratamiento 2, el tratamiento 3 y todos los equipos van a establecer ese tratamiento que les corresponde y el tratamiento 1. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Y este próximo lunes no, porque además no hay clases, sino que el lunes, que creo que es el lunes 8, algo así. Déjenme ver. El lunes 8, precisamente de noviembre, van a rendir ustedes su informe. ¿En qué consiste el informe? Nos van a decir qué hicieron, es decir, qué tratamientos utilizaron, qué plantas utilizaron, en qué fecha lo hicieron, qué obtuvieron y por qué. Es lo mismo que para la práctica, para la parte A de esta práctica, en lo relativo a la siembra. Ustedes nos dicen qué hicieron, es decir, qué tratamientos utilizaron, probaron, cómo lo hicieron, qué obtuvieron y por qué obtuvieron eso. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. Esto es tremendamente sencillito, jóvenes. Es muy fácil. Son 10 plantitas. Si lo quieren hacer solamente, por ejemplo, a nuestro equipo le tocó el tratamiento 5. ¿Solamente lo va a hacer uno de nosotros? No. A lo mejor 3 compañeros del equipo va a ser el tratamiento 5 y el tratamiento 1. El tratamiento 5 y no vayan a hacer uno de ustedes el tratamiento 5 y otro de ustedes el tratamiento 1. No, tienen que estar juntos los dos tratamientos porque los vamos a comparar, sean de la especie que sean. No vayan a hacer, oye, tú que estás en Querétaro, haz el tratamiento 1, que es el testigo, y yo que estoy en Durango voy a hacer el tratamiento 5. No, el que esté en Querétaro tendría que poner el tratamiento 1 y el tratamiento 5 y el que está en Durango tendría que poner el tratamiento 1 y el tratamiento 5 porque son del mismo equipo. Otro equipo tendrá que poner en Chiapas el tratamiento 1 y el tratamiento 3 y si quieren yo les recomiendo que otro compañero de ese equipo que está en Guanajuato que ponga también el tratamiento 1 y el tratamiento 3. No los pongan por separado. ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Jefe de grupo, ¿usted tiene preguntas? Nada más dígame sí o dígame no, nada más oigo, profe. No. Gracias. Bien, pues si no hay preguntas, pues entonces vamos a continuar. Permítanme tantito. Bien, ahora les voy a compartir precisamente la transparencia en la que nos quedamos. Cambiamos de canal, jóvenes, y pasamos entonces ahora sí a la sesión de teoría. Y en la sesión de teoría estábamos revisando las etapas y las subetapas de la germinación. Ya habíamos revisado y de hecho lo hicimos en las 2 clases anteriores y voy a repetir, de todos modos voy a repetir que la primera etapa o etapa 1 es la etapa de activación. ¿Y en qué consiste? Consiste en que nosotros le agregamos agua a la semilla, ya sea que la pongamos en un medio húmedo, que la metamos en un frasco, que la sembremos en el suelo, que la sembremos en una cama fría, en un almácigo, la sometemos al efecto del agua y le va a entrar agua a la semilla y se va a hinchar. Entonces a esa subetapa se le llama imbibición. Por efecto de la misma agua, se va a activar, las enzimas que están presentes van a tener actividad, pero no solamente eso. Una de las enzimas que se va a activar es la polimerasa del ácido ribonucleico. ¿Y cuál es la función de la polimerasa del ácido ribonucleico? Entre otras cosas, la producción de las proteínas,
¿sale? Bueno, en realidad es la creación de nuevos ARN, tanto mensajeros como de transferencia, etcétera, y eso sirve para la síntesis de proteínas. Bien. Y por efecto del crecimiento del eje embrionario, recuerden ustedes que el eje embrionario es parte del embrión, la otra parte del embrión son los cotiledones. Por efecto del crecimiento del eje embrionario, del eje embrionario y por la inserción de ese eje embrionario en el resto de la semilla, en los cotiledones, la radícula crece y emerge de la cubierta de la semilla. Entonces a esa subetapa se le llama emergencia de la radícula. ¿Sale? ¿Hay alguna pregunta? Esto ya lo habíamos revisado 2 ocasiones. Bien, no hay preguntas. Seguimos. Tenemos la etapa 2 que se llama digestión y translocación. Ya habíamos comentado que los tejidos de reserva, como son los cotiledones y el endospermo, pues contienen sustancias orgánicas complejas que se utilizan como reserva. Esas sustancias orgánicas complejas se tienen que trasladar a los puntos donde el eje embrionario está creciendo, porque al fin de cuentas el eje embrionario es lo que va a formar a la planta, a la futura planta, y tiene que crecer para constituirse como una planta. Entonces se necesita, pero esas sustancias orgánicas complejas no pueden viajar por los haces vasculares. Son proteínas muy grandes, son lípidos muy grandes, son carbohidratos muy grandes. Entonces se tienen que desdoblar, se tienen que hidrolizar, se tienen que convertir de sustancias orgánicas complejas en sustancias orgánicas simples. De esa manera, el almidón se convierte en glucosa y después en sacarosa, y la sacarosa viaja desde los tejidos de reserva hacia los tejidos donde se está dando crecimiento, que normalmente es en los meristemos y cerca de los meristemos. Las proteínas primero se convierten en polipéptidos, se rompen en polipéptidos, es decir, en grupos relativamente grandes de aminoácidos, y después se hidrolizan, se siguen hidrolizando hasta que forman aminoácidos. Ya después se neutralizan estos aminoácidos para que no sufran alteraciones, pero estos aminoácidos son moléculas pequeñas que pueden viajar por los haces vasculares. Los lípidos igualmente, que normalmente están constituidos por ácidos grasos y glicerol, se rompen y entonces viajan por separado cada uno de los ácidos grasos, y la molécula de glicerol también puede viajar, o después allá se puede sintetizar nuevamente glicerol, pero los ácidos grasos, que son más complejos, más importantes, sí pueden viajar, ya son moléculas pues relativamente grandecitas, pero sí ya pueden viajar por los haces vasculares. Y entonces se da la digestión. ¿Qué significa digestión? Que las sustancias orgánicas complejas se convierten a sustancias orgánicas simples. Y una vez que se da la digestión, entonces todas estas sustancias simples, los carbohidratos, que la sacarosa no es el único, también puede haber algunos azúcares alcoholes como son el sorbitol, el inositol, el mioinositol, algunos otros, pero bueno, principalmente es la sacarosa, es el principal azúcar de transporte. Los aminoácidos, los ácidos grasos y el glicerol se transportan por los haces vasculares a los tejidos que están en crecimiento, que se constituyen como demanda precisamente de esas sustancias orgánicas simples para construir a las nuevas células que van a hacer crecer a nuestra plántula. En este caso tenemos la plántula, mientras cuando la semilla todavía no entra al proceso de germinación, el embrión se llama embrión. Cuando termina el proceso de la germinación, el nuevo individuo se llama planta, pero mientras dura el proceso de germinación, el nuevo individuo que va a formar a la planta no es planta todavía, pero dejó de ser embrión y se llama plántula, jóvenes, y se constituye de radícula, no se constituye de raíz, se constituye de radícula, que posteriormente, ya cuando se convierte en plántula, va a constituir a la raíz, y la plúmula, que va a formar a la parte aérea, pero que todavía no es la parte aérea, se llama plúmula. Entonces, todos esos tejidos de reserva que estaban almacenados, las sustancias de reserva que estaban almacenadas en los tejidos de reserva son traslocados
a los puntos de crecimiento, a los meristemos apicales, a los tejidos vasculares, a los tejidos parenquimatosos que están demandando sustancias orgánicas para crecer. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces esa es la segunda etapa. Y por último se da el crecimiento de la plántula. Debido a todas las actividades anteriores, a la entrada del agua, a la activación enzimática, a la digestión y traslocación de las sustancias orgánicas hacia los puntos donde hay crecimiento, pues entonces como producto de todo eso se da crecimiento de la plántula. Recuerden ustedes que se llama plántula. El nuevo individuo vegetal, mientras se da el proceso de germinación, se llama plántula y entonces crece por efecto de la división celular que se produce principalmente en los meristemos primarios. Difícilmente va a haber meristemos secundarios. Hay plantas que sí lo tienen, pero normalmente no lo tienen. Y esos meristemos primarios hacen crecer a la radícula, es decir, lo que va a ser posteriormente la raíz, y a la plúmula, es decir, lo que va a ser posteriormente la parte aérea. También una vez que ya se dio la división celular y que proliferaron las células, esas células van a crecer por acumulación de sustancias orgánicas, pero principalmente por agua. Y de esa manera se da crecimiento de la plántula. Pero esas células también van a sufrir diferenciación celular. No solamente se van a producir por efecto de la división celular, no solamente van a crecer por efecto del crecimiento celular, lo que ustedes conocen como elongación. Yo le llamo crecimiento celular, sino que también se van a diferenciar, es decir, van a tomar características específicas de uno o de otro tejido, como puede ser la epidermis, un tejido que se llama corteza, puede haber floema, puede haber xilema, etcétera, etcétera. Hay muchos tejidos que están formando a la plántula. Y oiga, profesor, ¿y cuándo termina la germinación? La germinación no se sabe con certeza cuándo termina. Hay varios criterios. Un criterio de ellos dice que cuando la plantita ya puede vivir, cuando el nuevo individuo, vamos a llamarle ya plantita, ¿verdad? Cuando ese nuevo individuo es capaz de vivir sin los tejidos de reserva, aunque haya todavía tejidos de reserva, ahí ya terminó la germinación. Hay otros que dicen que no, que la germinación termina hasta que quedan completamente agotados los tejidos de reserva. Y existe otra tercera opinión, pero no la vamos a ver, es un poquito más compleja y al final de cuentas, normalmente las que son más fuertes son estas dos propuestas, que la germinación termina cuando la planta ya tiene capacidad para vivir, porque ella sola absorbe sus nutrientes del suelo, absorbe el agua del suelo, produce los carbohidratos porque ya expuso sus hojas al sol, etcétera, etcétera. Cuando ya es autosuficiente. O que ya se terminaron los tejidos de reserva. Ahí sí ya indudablemente ya la plantita, si sigue viviendo, pues ya, ya terminó la germinación, ¿verdad? O aunque no sobreviva, de todos modos ya terminó la germinación, ya no hay la traslocación, la digestión y la traslocación ya nos está dando. Bien, pero estas tres etapas, jóvenes, lo que es la etapa de activación, la etapa de digestión y traslocación y la etapa de crecimiento de la plántula no se dan una atrás de otra. Primero se da, por ejemplo, la etapa 1 y en la que se da, por ejemplo, la inhibición y la activación enzimática. Estas mismas enzimas son las responsables de digerir las sustancias complejas y convertirlas en sustancias simples hasta que termina la germinación. Y se da crecimiento de la plántula por efecto de que crece por entrada del agua y por división y crecimiento celular. Entonces, hay momentos en los que las tres etapas se presentan simultáneamente. Los tres procesos o los tres grandes grupos de procesos que constituyen a la etapa 1, a la etapa 2 y a la etapa 3 se dan al mismo tiempo. No son excluyentes. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No tienen preguntas? ¿Todo queda muy claro? ¿O están enojados conmigo porque ayer los regañé mucho? Miren ustedes, no porque ustedes tengan razón, pero ya no los voy a regañar. Aquellos que quieran responder, los que quieran participar, son bienvenidos. Los que no quieran participar, ni modo. Aquellos que quieran
rendirnos sus informes de práctica, bienvenidos. Y los que no quieran rendir sus informes de práctica o lo hagan mal, ni modo. De todos modos, no voy a cambiar los estándares de calificación. ¿Sí? Pero ya no los voy a regañar tanto. Ya. ¿Qué quiere, compañera Valencia Sarmientos? Quería hacer una pregunta. Adelante, pregunte. El sistema radicular se da entonces No. porque Bueno, perdón. radícula... Disculpe usted, la interrumpí. Siga usted. El sistema radicular, y efectivamente se llama sistema radicular, no sistema radical. Adelante, compañera, diga usted. Ok. El sistema radicular es cuando el embrión pasa a tener radícula y se convierte en plántula, ¿no? No, el embrión siempre tiene radícula, compañera. O entonces, ¿cómo el sistema radicular existe mientras exista el embrión o exista la plántula. Si esa plántula deja de ser plántula para convertirse en planta, entonces ya no se le llama sistema radicular, se le llama sistema radical. ¿Quiénes tienen sistema radicular? El embrión y la plántula. Es decir, el nuevo individuo mientras está en la semilla antes de la germinación. Y el nuevo individuo que está involucrado en la germinación. ¿Quedó claro, compañera Valencia? Sí, profe, gracias. Ándele. Adrián Álvarez, diga usted. Profe, disculpe, con respecto a ponerle en agua las semillas para activar para la fase de activación, ¿cuánto tiempo debería ponerse o cuánto tiempo es el indicado? También eso se tiene que derivar de una experiencia dado a través de un experimento, compañero. Normalmente las semillas que se dejan, que se les da una pregerminación en agua o en un sistema húmedo, se dejan 24 horas, las semillas grandes, o a veces 48 horas. Es variable, compañero. Es variable. Se tiene la desventaja de la pregerminación, que las semillas se vuelven muy susceptibles a los daños mecánicos, pero cuando ese no es inconveniente, se dejan pregerminar 24, 48 horas o 48 horas. ¿Cuánto entonces, profe? Pues es que algunas semillas es conveniente dejarlas 24 horas, en otras semillas es más conveniente dejarlas 48 horas, en otras es más conveniente dejarlas 72 horas, etcétera, etcétera. Es variable. ¿Qué me preguntó usted, compañero Adrián? Sobre eso, profe, sobre cuánto tiempo. Sí, es variable, compañero. Se tiene que definir en cada tipo de semilla, en cada especie. Eso se tiene que definir. Y se puede hacer con un pequeño experimento. Marco Antonio Santiago, diga usted. Profe, ¿qué tan recomendable es pregerminar la pregerminación con agua caliente? No, compañero, se le pueden causar daños. ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura el agua caliente? ¿A 40 grados? Pues mire, hasta 40 grados yo pensaría que los daños serían muy pocos, compañero, y que sí podrían favorecer una mejor y más rápida entrada de agua, un proceso de germinación en general más rápido. Pero sería cosa de verlo porque hay plantas, sobre todo las plantas que tienden a ser cripsófilas, es decir, las que crecen en lugares fríos en los que tal vez eso les cause daños. Es cosa de probarlo, compañero. Se tiene que probar específicamente con la especie que usted desea, hacer un pequeño experimento. A unas semillas se los aplica la pregerminación con agua caliente, a otras con agua al tiempo, y a otras no les da pregerminación. Ese puede ser un experimento muy sencillo y no tienen que ser 10,000 semillas por tratamiento. Con 10 mugres semillas, usted obtiene los resultados y antes de que usted lo haga con un lote grande de semillas que le va a servir para sembrar 100 hectáreas, háganlo con 10 semillas a ver qué desventajas tiene. La pregerminación con
normalmente con agua, tiene el inconveniente de que las semillas se vuelven muy susceptibles a los daños mecánicos. Y se dificulta la siembra con la maquinaria común y corriente. Las semillas que están en letargo normalmente soportan más las presiones, las tensiones, que las semillas pregerminadas. Entonces, por eso la pregerminación casi no se utiliza, pero no sé cuál sea, si 40 grados centígrados para qué especie le pudiera causar daño o no. Eso se tiene que responder específicamente. Si yo le digo que le dé un golpe en la espalda a uno de sus compañeros, tal vez alguno le dice, oye compañero, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Otro compañero dice, no me pegues compañero, pero si usted le pega a una compañera, le va a decir, compañero, me estás agrediendo, te voy a mandar al departamento jurídico, qué sé yo. Entonces depende de la susceptibilidad de los tejidos, así como depende de la susceptibilidad de ustedes. Ay, ya quedamos que no iba a hablar de la enorme susceptibilidad emocional de ustedes y el inconveniente que representa para ustedes y para el resto de las personas. Qué terrible, pero en fin, ya los voy a tratar a ustedes de manera un tanto neutral, no se preocupen. ¿Sí quedó más o menos claro? Una respuesta Sí, profe, no se la gracias. tengo. Una respuesta en específico no se la tengo. Tendrá usted que averiguarlo mediante un pequeño experimento. ¿Algo más? ¿No? Bien, pues vamos a ver que la germinación, como todos los procesos que llevan a cabo los seres vivos, está afectada por factores ambientales. No es lo mismo sembrar maíz en Chiapas en el mes de abril que sembrar maíz en Chalco, Estado de México, en el mes de diciembre. Pues no, profe, ¿qué diferencias va a haber? Ah, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos esperar del comportamiento de las semillas, del embrión, de la plantulita y de la planta que vamos a generar cuando tenemos condiciones ambientales pues diversas, ¿verdad? ¿Cómo afectan los factores ambientales a la germinación? Bien, primeramente vamos a revisar la temperatura. Vean ustedes, en términos generales nosotros tenemos lo que se llaman temperaturas cardinales. Las temperaturas cardinales son la temperatura mínima, la temperatura óptima y la temperatura máxima. En términos generales, no solamente para efectos de germinación, la temperatura mínima es una temperatura tan baja que causa que el crecimiento de los tejidos involucrados sea prácticamente cero. Estaría representado aquí, jóvenes, si graficamos nosotros el tiempo y aquí el crecimiento, no el tamaño, sino el crecimiento del nuevo individuo, en este caso sería la plantulita, nosotros veríamos que cuando tenemos una temperatura baja, ese crecimiento no se ve favorecido por la temperatura y es tan bajo que es prácticamente cero. Es donde se intersecta en la gráfica, la gráfica de crecimiento con el eje de las X, ¿sí? Normalmente esa temperatura mínima para las plantas de clima templado anda alrededor de los 4 grados centígrados. Para el caso de las plantas de clima cálido y semicálido, anda alrededor de los 12 grados centígrados, esa temperatura mínima. Bien, si nosotros seguimos incrementando, aquí les dije que era el tiempo, no es cierto, es la temperatura. Si nosotros seguimos incrementando la temperatura, el crecimiento de la planta se incrementa y fíjense ustedes que es bien raro, porque ese fenómeno que es el crecimiento de la plántula normalmente tiene un Q10 igual a 2. Eso es decir, que cuando incrementamos en 10 grados centígrados la temperatura, el crecimiento se multiplica por 2. Sí, si a la temperatura de 10 grados centígrados, el crecimiento, vamos a suponer el incremento de biomasa, era de 0.05 gramos por día, pues a los 20 grados centígrados se da de 0.1 gramos por día. Es decir, es el doble, ¿sí? Y se sigue incrementando hasta que llega a un máximo, jóvenes. Ese máximo no es la temperatura máxima, se llama temperatura óptima. En realidad no, porque a esta temperatura
se dé el proceso y ponga a la semilla en una mejor situación, simplemente porque la velocidad de germinación, en este caso es velocidad de germinación, la velocidad de germinación es la máxima. A la temperatura óptima, la velocidad de germinación es la máxima y normalmente la temperatura óptima anda alrededor, en todas las plantas, tanto las de clima templado como las de clima cálido, alrededor de los 38 grados centígrados. En algunas será 36, en otras 35, en otras 38, en otras será 39, en otros 40. Normalmente anda alrededor de los 38 grados centígrados. Es cuando la velocidad de germinación es la máxima, cuando las semillas germinan lo más rápidamente posible. De esa manera nos explicamos nosotros que cuando ponemos semillas de maíz a germinar en Toluca, que hace mucho frío, y las dejamos afuera cuando bajan las temperaturas a cerca de los 0 grados Celsius, pues las semillas tardan mucho en germinar. Sin embargo, si las germinamos, si ponemos a germinar las semillas en Martínez de la Torre, Veracruz, que hace mucho calor, en el mes de abril, pues las semillas germinan en 2-3 días y se convierten en plantas independientes en 2-3 días, mientras que en Toluca se tardaron 8-10 días. ¿Por qué? Pues porque la temperatura afecta fuertemente a la germinación, ¿sí? Bueno, y posteriormente, si seguimos incrementando la temperatura después del óptimo, la velocidad de germinación cae muy fuertemente y cae sobre todo por un factor, por una condición interna de la planta que no soporta las temperaturas. ¿Cuál es esa condición interna de la planta que hace que la velocidad de germinación se disminuya tan drásticamente cuando incrementamos la temperatura después de la temperatura óptima? ¿No? Bueno, si no quiere contestar, está bien. Yo me pongo mi punto de participación a mí mismo y digo, mí mismo, la causa por la cual baja la velocidad de germinación hasta que se convierte en 0 es que las proteínas y específicamente las enzimas que participan en el control del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El conjunto de reacciones químicas que tiene un ser vivo se desnaturalizan. Esas proteínas se desnaturalizan, pierden su estructura terciaria, su estructura secundaria. La estructura primaria es muy difícil que la pierdan, pero se desnaturalizan y dejan de ser enzimas, ya no funcionan como enzimas y entonces el metabolismo en general se ve afectado y por lo tanto dejan de crecer esas plantulitas que están a temperaturas pues un poquito más altas de la óptima. Se dice que en general la temperatura máxima anda alrededor de los 42 grados centígrados, aquí, muy cerca de la temperatura óptima, y que se da la desnaturalización de las proteínas a esas temperaturas tan altas. Bien, continuamos. Eso en el campo debemos considerarlo. En el campo difícilmente, en el suelo vamos a tener temperaturas muy altas, salvo que el suelo esté seco, pero si el suelo está seco, entonces que favorezca la germinación y la semilla va a estar en letargo, no hay mucho problema. Mientras las semillas estén en letargo, toleran temperaturas muy altas, pueden tolerar temperaturas de 40 a 45 grados centígrados sin mayor problema. Pero ya cuando la semilla está germinando, no toleran esas temperaturas. Entonces se pueden morir, incluso se pueden morir esas semillitas, se pueden morir las plantulitas que están originándose a partir de esa semillita, o se puede morir el embrión, o se pueden morir algunas partes de la semilla. Pero en el campo es difícil tener temperaturas tan altas cuando el suelo está húmedo. Realmente es difícil. Sin embargo, sí podemos tener temperaturas bajas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Seleccionar una época del año en la que las temperaturas o cuando las temperaturas sean las adecuadas, entre otras cosas, para que las semillas germinen. ¿Sale? Entonces, y ahora, si hemos sabido cómo germinan las semillas en un ambiente cálido, debemos esperar que las semillas en un ambiente frío germinen más lentamente. ¿Sí queda comprendido? Sí, profesor, queda comprendido. Muy bien. Continuamos. Agua es otro de los factores que afectan la germinación. Primeramente, antes de pasar al agua, nosotros debemos saber que los sustratos normalmente tienen varios contenidos de humedad que nosotros ya conocemos por sus nombres.
Y tenemos el punto de marchitez permanente. ¿Qué es el punto de marchitez permanente? El punto de marchitez permanente es un nivel en el contenido de humedad, a ver si corresponde también con la definición que ustedes pueden dar a quien se los pida, excepto a mí, ¿verdad? Es un nivel de contenido de humedad del punto de marchitez permanente en el cual el suelo tiene tan poquita agua que la planta o la plántula o la semilla no puede extraerla del suelo. Pero es tan baja esa humedad que ya se llevaron a cabo muchos daños en la planta, daños anatómicos, morfológicos y fisiológicos. Entre otras cosas, ya se murieron los meristemos, ya se rompieron las columnas de aire en los haces vasculares, etcétera, etcétera, de tal manera que si nosotros aplicamos agua, la planta ya no se recupera, jóvenes. Eso es muy importante. Por eso se llama punto de marchitez permanente, porque eso ya no cambia, ya no se va a recuperar la planta aunque le echemos agua, ¿verdad? Bien, por otro lado tenemos el punto de marchitez temporal. Muchas veces a lo largo del día, cuando la planta transpira mucho y absorbe lentamente el agua, se da una marchitez que se nota porque las hojas están flácidas, pierde turgencia, las hojas en lugar de dirigirse hacia arriba se dirigen hacia abajo, tal vez dejen de crecer los meristemos, etcétera, se produce etileno, etcétera, etcétera. Pero en la noche se recuperan las plantas, tanto puede ser porque llueva, porque le agreguemos agua o simplemente porque la absorción de agua es mayor, es más rápida que la transpiración. Entonces la planta recupera su nivel, su contenido hídrico, ¿sí? Y por eso es una marchitez temporal, porque dura solamente unas pocas horas del día, ¿sí? Bien, entonces es un nivel de humedad del suelo, el punto de marchitez temporal, en el que la planta no está absorbiendo agua suficiente para compensar las pérdidas causadas por la transpiración, pero si nosotros le agregamos agua al suelo, la planta se recupera, ¿verdad? O en la noche, si disminuimos la transpiración, la planta se recupera. Por eso es temporal, punto de marchitez temporal. Tenemos por otro lado la capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? Pregunto yo. Bien, la capacidad de campo es el nivel de contenido de humedad del suelo en el que el suelo ya no puede contener, el suelo, no dije el contenedor, no dije la maceta, no dije la cama fría, el suelo no puede atraer, sostener, contener, adherirse, hacer que se adhiera el agua a ese suelo, ya no puede el suelo lograr un mayor contenido de humedad sin perder. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos a nuestro suelo en capacidad de campo, imaginémonos que tenemos a nuestro suelo contenido con un material fibroso, digamos una tela de algodón. Ahí está nuestro suelo contenido en esa maceta fabricada con una tela de algodón. Le echamos agua, y le echamos agua, y le echamos agua, y le echamos agua. Y no cae nada de agua. El suelo no suelta agua. Todavía no llega a capacidad de campo. Pero le seguimos agregando agua y va a haber un momento en que si le agregamos una gota a ese suelo, el suelo va a soltar una gota. Va a dejar que escurra una gota. Si le agregamos 5 gotas de agua a ese suelo contenido en ese material fibroso, el suelo va a liberar 5 gotas de agua porque ya no puede contener más agua. A eso le llamamos capacidad de campo, pero no es el máximo contenido de humedad del suelo. Si seguimos agregando agua a ese suelo, imaginémonos nosotros que estamos en el campo y que estamos parados en el suelo, y el suelo está a saturación. ¿Qué significa que el contenido de agua está a saturación? O que un suelo está en nivel de saturación. Que los espacios porosos, que todos los espacios porosos de ese suelo están llenos de agua. ¿Sí? Están llenos de agua. Así de sencillito. No hay aire en ese suelo. El espacio poroso está lleno de agua. Y si seguimos echando agua en ese lugar al terreno que nosotros estamos tratando, entonces nuestro terreno se va a inundar.
¿En qué consiste la inundación? Es un estado de contenido de agua en el que la cantidad de agua que tiene el suelo es superior a la cantidad de agua que puede contener y que puede permitir pasar a través de su cuerpo, es decir, que puede desalojar mediante el drenaje. Entonces, el agua se acumula arriba de la superficie del suelo. A eso le llamamos inundación. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien. Con eso damos por terminada la sesión de hoy y le pido al jefe de grupo que termine la grabación. Nos vemos el próximo